Saludos exploradores del universo. Bienvenidos a Mystic Realms en español. Hoy nos embarcamos en una nueva odisea a través del misterio, la ciencia y los secretos más profundos del cosmos. Prepárense, porque el destino nos llama más allá de las estrellas. Y recuerden, incluso en el silencio del espacio, hay una voz que nos guía. El viaje comienza ahora. La ingeniera cuántica Verónica Salazar nunca había creído en destinos predeterminados hasta el día en que su experimento accidentalmente abrió una ventana hacia todas las realidades posibles. Trabajaba en un laboratorio subterráneo en 1910, las cavernas de Ganímedes, la luna más grande de Júpiter, desarrollando tecnología de computación cuántica de próxima generación para la corporación Nexus Temporal. Su proyecto, denominado Protocolo Schrödinger, buscaba aprovechar el fenómeno de superposición cuántica para crear procesadores que pudieran realizar cálculos explorando simultáneamente todos los estados posibles de un problema. Era teoría elegante que había funcionado perfectamente en simulaciones durante 3 años. Pero cuando finalmente activaron el prototipo físico a las 4 de la madrugada, hora estándar joviana, algo salió catastróficamente diferente de lo planeado. El momento en que Verónica presionó el botón de activación, el laboratorio entero se llenó con una luz que no debería existir según las leyes conocidas de la física. No era simplemente brillante o de color inusual, era luz que parecía contener todos los colores simultáneamente, incluyendo algunos que el ojo humano no estaba diseñado para percibir. Su asistente principal, un joven físico teórico llamado Tomás Gutiérrez, gritó de dolor cuando la luz tocó sus retinas, no porque le causara daño físico, sino porque su cerebro no podía procesar la cantidad de información visual que intentaba interpretar. Verónica cerró los ojos por instinto, pero descubrió que no hacía diferencia. Podía ver a través de sus párpados cerrados, y lo que veía era imposible. El laboratorio existía en múltiples estados simultáneamente. En una versión de 1960, la realidad, el experimento había funcionado perfectamente y todos celebraban. En otra, el sistema había explotado y todos estaban muertos. En una tercera, nunca habían realizado el experimento en absoluto y el equipo estaba en la cafetería tomando café. Y había cientos, miles, millones de otras variaciones, todas superpuestas unas sobre otras como transparencias en una presentación infinita. El técnico de mantenimiento, un veterano callado llamado Francisco Mora, tuvo una reacción diferente. En lugar de colapsar en pánico como varios otros miembros del equipo, se quedó perfectamente inmóvil, sus ojos moviéndose rápidamente como si estuviera leyendo texto invisible. Cuando finalmente habló, su voz era extrañamente calmada para alguien presenciando el colapso de la realidad consensuada. Explicó que podía ver patrones en el caos, estructuras matemáticas que organizaban las infinitas realidades en categorías coherentes. Era como si su cerebro, por alguna razón, estuviera equipado para procesar el tipo de información multidimensional que el resto del equipo encontraba abrumadora. Verónica intentó apagar el sistema, pero descubrió que los controles no respondían de manera consistente. Cada vez que tocaba un botón, creaba una nueva bifurcación en la realidad. En algunas versiones el sistema se apagaba inmediatamente, en otras continuaba funcionando, y en algunas se volvía aún más inestable. Era bucle imposible de retroalimentación, donde el acto de intentar arreglar el problema creaba versiones del problema que eran más difíciles de arreglar. La doctora Silvia Paredes, directora del proyecto y mentora de Verónica durante 15 años, mantuvo suficiente claridad mental para activar el protocolo de emergencia. Selló el laboratorio completamente, aislándolo del resto de la instalación, de Ganímedes, con puertas blindadas de 3 metros de espesor diseñadas para contener explosiones nucleares. Era medida desesperada pero necesaria. No tenían idea de si el fenómeno que habían desatado podía propagarse más allá del laboratorio. Si lo hacía, podría potencialmente desestabilizar toda la estructura cuántica de la realidad local, causando colapso que se expandiría a velocidad de luz hasta que todo el sistema solar fuera atrapado en estado de superposición permanente.
Atrapados dentro del laboratorio sellado, el equipo de 8 científicos e ingenieros tuvo que confrontar su nueva realidad imposible. Francisco, quien parecía tener algún tipo de resistencia natural al fenómeno, se convirtió en su guía improvisado. Explicó que lo que habían creado no era simplemente computadora cuántica, sino portal hacia lo que los físicos teóricos habían especulado durante siglos, el multiverso completo de posibilidades cuánticas. Cada decisión, cada evento aleatorio, cada colapso de función de onda creaba nuevas ramas de realidad. Normalmente estas ramas eran inaccesibles entre sí, separadas por barreras fundamentales en la estructura del espacio-tiempo. Pero su experimento había roto esas barreras, al menos localmente. Tomás, recuperándose lentamente del shock inicial, comenzó a tomar notas frenéticamente. A pesar del terror de la situación, su instinto científico no podía resistir documentar fenómeno tan extraordinario. Observó que las diferentes versiones de realidad tenían diferentes probabilidades. Algunas eran sólidas y consistentes, fáciles de percibir claramente. Otras eran fantasmales y efímeras, parpadeando dentro y fuera de existencia. Propuso que estaban viendo representación directa de la función de onda universal, normalmente oculta pero ahora expuesta por su experimento fallido. Silvia estaba menos interesada en teoría y más enfocada en supervivencia. Coordinó al equipo en intentos sistemáticos de estabilizar su situación. Probaron diversas estrategias. Intentar colapsar las múltiples realidades en una sola mediante observación concentrada, crear dispositivos de blindaje usando principios de decoherencia cuántica, e incluso técnicas de meditación basadas en la idea de que la conciencia jugaba rol en colapso de función de onda. Nada funcionaba consistentemente. Cada éxito en una línea temporal era acompañado por fracaso en otra. Después de lo que sentían como días, pero podría haber sido horas o semanas, el tiempo mismo se había vuelto inconsistente en el laboratorio. Francisco hizo observación crucial. Notó que algunas versiones de ellos mismos parecían estar teniendo más éxito que otras en manejar la situación. En particular, había una versión del equipo que parecía haber logrado no cerrar el portal, sino aprender a navegarlo deliberadamente. Esos otros, ellos mismos, estaban dejando mensajes, información codificada en los patrones de interferencia cuántica que Francisco podía leer. Siguiendo estas instrucciones desde versiones alternativas de sí mismos, el equipo comenzó a comprender que el portal no era simplemente aberración científica, sino algo que civilizaciones avanzadas a través del multiverso habían encontrado antes. De hecho, había toda una red de guardianes, seres de diferentes realidades que habían asumido responsabilidad de monitorear y proteger los límites entre mundos posibles. Y ahora, accidentalmente, el equipo de Verónica había tocado a la puerta de ese dominio oculto. El contacto formal llegó cuando Francisco, siguiendo patrones cada vez más complejos de instrucciones multiversales, logró sintonizar su conciencia con frecuencia específica. Súbitamente pudo percibir presencia que había estado allí todo el tiempo, pero invisible. Era entidad que no existía en una sola realidad, sino que se extendía a través de múltiples. Una forma de vida que había evolucionado no en un universo específico, sino en los espacios intermedios entre posibilidades. La entidad se comunicaba mediante conceptos puros más que palabras, imprimiendo información directamente en las mentes del equipo. Se identificaba como Centinela del Umbral, uno de innumerables guardianes que mantenían estabilidad del multiverso. Explicaba que lo que el equipo había descubierto era tecnología umbral, capacidad de manipular directamente límites entre realidades. Era poder enormemente peligroso porque mal uso podía causar colapso en cascada, destruyendo no solo una realidad, sino potencialmente infinitas. Verónica, hablando en nombre del equipo, preguntó cómo podían cerrar el portal y revertir el daño. La respuesta del centinela fue complicada. Técnicamente no había daño permanente todavía. El laboratorio existía en estado de superposición, pero estaba contenido. Sin embargo, simplemente cerrar el portal no resolvería el problema fundamental. Ahora que habían abierto esta ventana,
habían alterado su propia estructura cuántica. Eran conscientes del multiverso de maneras que humanos normalmente no lo eran. Esa conciencia no podía ser borrada sin destruir sus identidades esenciales. Pero había alternativa. El centinela ofrecía entrenamiento, enseñarles cómo convertirse en guardianes ellos mismos. Aprenderían a navegar el multiverso deliberadamente, a estabilizar realidades que estaban colapsando, a prevenir que otros cometieran los mismos errores que ellos. Sería compromiso permanente, vida dedicada a servir como puente entre mundos posibles. A cambio, ganarían capacidades que ningún humano había poseído. Habilidad de existir simultáneamente en múltiples realidades, percibir futuros probables antes de que se manifestaran y comunicarse con versiones alternativas de sí mismos a través del espectro de posibilidades. El equipo debatió intensamente. Algunos veían esto como oportunidad extraordinaria, chance de trascender limitaciones humanas ordinarias. Otros lo percibían como trampa, sacrificio de sus vidas normales por responsabilidad que nunca habían buscado. Tomás argumentaba apasionadamente que tenían obligación moral de aceptar. Habían creado este problema, aunque accidentalmente, y ahora tenían que asumir responsabilidad de sus consecuencias. Silvia estaba más cautelosa, preocupada por implicaciones, de comprometerse con algo tan permanente sin comprender completamente a qué estaban accediendo. Francisco ya había tomado su decisión. Explicó que había sentido conexión con los espacios intermedios desde que era niño. Sueños de mundos que no existían pero podrían existir. Había elegido carrera en mantenimiento técnico, porque le daba acceso a laboratorios donde fenómenos extraños ocasionalmente ocurrían, esperando algún día encontrar exactamente este tipo de situación. Para él, esto no era tragedia sino cumplimiento de búsqueda de toda la vida. Verónica luchaba con culpa. Su experimento, su diseño, había causado esta crisis. Sentía que tenía mayor responsabilidad que nadie de arreglarlo. Pero también tenía miedos profundos sobre perder su identidad, convertirse en algo que ya no era completamente humana. El centinela, percibiendo su conflicto interno, ofreció observación que cambió su perspectiva. Le mostró versiones de ella misma en otras realidades. Algunas que habían tomado decisiones completamente diferentes en momentos clave de sus vidas. Y le hizo comprender que identidad no era cosa fija, sino proceso continuo de elección y cambio. Convertirse en guardiana sería simplemente otra elección en serie infinita de elecciones que definían quién era. Finalmente, después de deliberación que pareció durar eternidad en tiempo subjetivo, el equipo votó. 6 de 8 eligieron aceptar el entrenamiento del centinela. Los 2 que rechazaron, ingenieros junior que habían estado trabajando en aspectos periféricos del proyecto, fueron cuidadosamente devueltos a realidad estándar, con memorias alteradas para proteger tanto su cordura como secretos del multiverso. Era medida necesaria pero melancólica, reconocimiento de que había algunos conocimientos demasiado pesados para que individuos no preparados los llevaran. El entrenamiento comenzó inmediatamente y era más intenso que cualquier cosa que Verónica había experimentado. El centinela les enseñó a percibir la estructura subyacente de realidad, los patrones matemáticos que determinaban qué posibilidades podían manifestarse y cuáles eran físicamente imposibles. Aprendieron a mover su conciencia entre diferentes versiones de eventos, experimentando múltiples resultados de una sola decisión simultáneamente. Y descubrieron cómo comunicarse con otras versiones de sí mismos, creando red de cooperación que se extendía a través de infinitas bifurcaciones de su línea temporal personal. Francisco progresaba más rápido que otros, su talento natural floreciendo bajo instrucción experta. Descubrió que podía no solo percibir realidades alternativas, sino activamente influenciar su desarrollo. Con concentración cuidadosa, podía empujar probabilidades en direcciones específicas, haciendo que ciertos resultados fueran más o menos probables. Era poder sutil pero profundamente significativo. En manos equivocadas, podría usarse para manipular eventos a escala masiva. En manos de guardianes éticos, era herramienta para prevenir desastres y guiar civilizaciones hacia futuros más estables. Tomás descubrió que su habilidad única era mapear topología del multiverso.
Podía ver cómo diferentes conjuntos de realidades se relacionaban entre sí, cuáles estaban estrechamente conectadas y cuáles eran radicalmente divergentes. Era como cartógrafo de posibilidades, creando mapas que otros guardianes usaban para navegar eficientemente a través del espacio de resultados potenciales. Su trabajo era fundamental para operaciones coordinadas, donde múltiples guardianes necesitaban actuar en sincronía a través de diferentes líneas temporales. Sylvia luchaba más con el entrenamiento, su mente analítica y estructurada, resistiendo el pensamiento fluido y probabilístico que el rol requería. Pero eventualmente encontró su nicho como estratega, alguien que podía evaluar riesgos y beneficios de diferentes cursos de acción cuando las consecuencias se ramificaban a través de múltiples realidades. Era habilidad valiosa porque muchas decisiones que los guardianes enfrentaban no tenían respuestas correctas obvias, solo compromisos entre diferentes conjuntos de resultados posibles. A medida que su entrenamiento progresaba, el equipo comenzó a comprender el alcance completo de la red de guardianes. Había miles de ellos, tal vez millones, distribuidos a través del multiverso. Algunos eran humanos de tierras alternativas. Otros eran alienígenas de civilizaciones que habían desarrollado diferentemente. Y algunos eran entidades tan extrañas que apenas podían ser categorizadas como vida en sentido convencional. Pero todos compartían compromiso común de mantener estabilidad del multiverso, prevenir que el tejido de realidad se rasgara bajo peso de posibilidades conflictivas. Verónica aprendió sobre amenazas que los guardianes enfrentaban regularmente. Había civilizaciones que, como los humanos, descubrían tecnología umbral y la mal usaban, creando inestabilidades que debían ser contenidas. Había entidades parasitarias que existían entre realidades, alimentándose de energía liberada cuando mundos posibles colapsaban destructivamente. Y había fenómenos naturales, tormentas cuánticas y cascadas de colapso, que ocurrían espontáneamente en regiones donde el tejido del multiverso era particularmente fino. Pero también había maravillas. El Centinela les mostró lugares donde diferentes realidades se tocaban armoniosamente, creando espacios híbridos que combinaban lo mejor de múltiples mundos posibles. Había bibliotecas que contenían conocimiento de incontables civilizaciones a través de infinitas variaciones de historia. Había jardines donde plantas de 100 tierras diferentes crecían juntas, creando ecosistemas que nunca podrían existir en una sola realidad. Y había reuniones de guardianes, eventos que existían simultáneamente en múltiples realidades, donde seres de mundos imposiblemente diferentes compartían experiencias y perspectivas. Después de lo que sintió como años, pero fue solo meses en tiempo objetivo, el equipo completó su entrenamiento básico. El Centinela les explicó que ahora eran oficialmente Guardianes Junior, autorizados para operar independientemente pero bajo supervisión de mentores más experimentados. Su primera misión sería resolver el problema que habían creado inicialmente, estabilizar el laboratorio en Ganímedes y cerrarlo apropiadamente de manera que no presentara amenaza continua. Pero ahora tenían herramientas y conocimiento para hacerlo correctamente. Francisco lideró el esfuerzo, usando sus habilidades de manipulación probabilística para colapsar gradualmente las múltiples realidades superpuestas en una sola línea temporal coherente. Tomás mapeó las conexiones entre diferentes versiones del laboratorio, identificando puntos de unión naturales donde las realidades podían fusionarse limpiamente. Y Verónica, utilizando su comprensión profunda del sistema que había creado, lo desmanteló cuidadosamente desde dentro, deshaciendo las modificaciones que habían permitido que el portal se abriera en primer lugar. El proceso tomó 3 semanas de trabajo meticuloso. Cada paso tenía que ser coordinado perfectamente a través de múltiples líneas temporales para asegurar que el resultado final fuera estable en todas las versiones de realidad que importaban. Hubo momentos de duda donde parecía que el laboratorio podría colapsar catastróficamente, llevando una sección significativa de Ganímedes con él. Pero el equipo mantuvo su concentración, confiando en su entrenamiento y en orientación de su mentor Centinela. Finalmente, en momento cuidadosamente sincronizado a través de docenas de realidades paralelas, ejecutaron el colapso final. El laboratorio dejó de existir en superposición y se solidificó en un solo estado definido.
Las puertas de emergencia se abrieron, permitiendo que personal de rescate que había estado esperando afuera entrara y verificara que todo era seguro. Desde su perspectiva, el equipo había estado encerrado por apenas 3 semanas. No tenían concepto de las batallas épicas que se habían librado en los espacios intermedios entre posibilidades. Verónica y su equipo emergieron del laboratorio cambiados fundamentalmente. Podían percibir capas de realidad que otros no veían. Sentir el flujo constante de decisiones creando bifurcaciones en el camino del tiempo. Era don y carga simultáneamente. Ver tantas posibilidades hacía que cada elección fuera más difícil porque eran dolorosamente conscientes de todos los caminos no tomados. Pero también les daba propósito. Habían sido parte de algo más grande que cualquier proyecto científico individual. Habían protegido no solo su propia realidad, sino incontables otras de colapso potencial. Y ahora eran parte de red antigua dedicada a mantener la estabilidad del multiverso entero. Era responsabilidad que llevarían el resto de sus vidas, y posiblemente más allá si elegían trascender mortalidad física como algunos guardianes veteranos habían hecho. La corporación Nexus Temporal, naturalmente, quería saber qué había sucedido exactamente en el laboratorio. Verónica y Silvia proporcionaron reporte cuidadosamente editado, explicando que el experimento había producido fenómenos cuánticos inesperados, que habían requerido contención y desmantelamiento cuidadoso. Omitieron detalles sobre el multiverso y los guardianes, siguiendo protocolos establecidos para proteger estos secretos de aquellos que no estaban preparados para manejarlos. Pero en privado, comenzaron a prepararse para eventualidad de que otros científicos hicieran descubrimientos similares. Con aprobación del Centinela, establecieron red de monitoreo discreta dentro de comunidad de investigación cuántica humana, vigilando proyectos que podrían accidentalmente rozar tecnología umbral. Su objetivo era intervenir temprano, proporcionando orientación sutil que dirigiera a investigadores lejos de configuraciones peligrosas sin revelar completamente la existencia del multiverso. Francisco, con su talento natural, fue seleccionado para entrenamiento avanzado adicional. El Centinela reveló que había estado observándolo durante años, reconociendo su potencial incluso antes de que el incidente del laboratorio ocurriera. Lo llevaron a lo que llamaban el Nexo Central, lugar que existía en intersección de infinitas realidades, donde guardianes más experimentados se reunían para coordinar operaciones a través de la estructura completa del multiverso. Era honor extraordinario para alguien tan nuevo en el rol. Tomás continuó su trabajo cartográfico, eventualmente produciendo atlas del multiverso que se convirtió en recurso estándar para guardianes operando en sectores humanos de realidad. Sus mapas mostraban no solo topología de espacios posibles, sino también zonas de inestabilidad donde intervención era frecuentemente necesaria, y oasis de estabilidad donde realidades podían coexistir pacíficamente sin supervisión constante. Silvia encontró su llamado en entrenar nuevos reclutas. A medida que la comunidad científica humana avanzaba, más individuos accidentalmente descubrían aspectos del multiverso. Necesitaban guía rápida y efectiva para prevenir desastres. Silvia desarrolló currículum de entrenamiento que podía tomar candidatos desde conciencia ordinaria hasta competencia básica como guardianes. En cuestión de meses, en lugar de años. Su trabajo salvó incontables realidades de colapso al asegurar que descubridores accidentales de tecnología umbral fueran rápidamente integrados en red de guardianes. Verónica asumió rol que nadie había anticipado. Descubrió que tenía talento para diplomacia multiversal, mediando disputas entre diferentes facciones de guardianes que no siempre estaban de acuerdo sobre cómo manejar situaciones particulares. Había filosofías diferentes sobre intervención versus no intervención, sobre cuánto debía permitirse a civilizaciones que experimentaran con tecnología peligrosa antes de que los guardianes intervinieran. Verónica, con su perspectiva equilibrada y habilidad de ver múltiples lados de argumentos complejos, se convirtió en mediadora respetada cuyas decisiones eran generalmente aceptadas por partes en conflicto. A través de décadas de servicio, el equipo original del laboratorio de Ganímedes se convirtió en leyenda dentro de comunidad de guardianes. Eran ejemplo de cómo desastre potencial podía transformarse en oportunidad.
Cómo individuos que accidentalmente abrían puertas peligrosas podían convertirse en algunos de los protectores más dedicados de estabilidad multiversal. Sus historias se contaban a nuevos reclutas como inspiración y advertencia, pero también mantuvieron su humanidad, rechazando tentación de trascender completamente hacia existencia puramente multiversal. Algunos guardianes veteranos habían hecho esa elección, distribuyendo su conciencia tan ampliamente a través de realidades que dejaban de tener identidad singular. Verónica y su equipo eligieron permanecer fundamentados en su realidad de origen, visitando otras solo cuando sus deberes lo requerían. Mantenían relaciones, pasatiempos, vidas fuera de su trabajo como guardianes. Era forma de recordar por qué este trabajo importaba, no por abstracción de estabilidad multiversal, sino por personas reales, en realidades reales que merecían oportunidad de vivir sus vidas sin ser borradas por colapso cuántico. En su 50º año como guardiana, Verónica recibió mensaje del centinela original que los había entrenado. Era momento de que ella misma se convirtiera en mentora, asumiendo responsabilidad de entrenar siguiente generación. Había joven científica en una realidad paralela que acababa de abrir su propio portal accidental y necesitaba guía urgentemente. El centinela confiaba a Verónica con esta tarea, reconociendo que su experiencia personal con el mismo tipo de crisis la hacía perfectamente adecuada para el rol. Verónica aceptó con mezcla de orgullo y melancolía. Era reconocimiento de cuánto había crecido, pero también recordatorio de cómo había comenzado su jornada. Atravesó umbrales entre realidades hacia el mundo donde la joven científica esperaba, aterrorizada y confundida en laboratorio sellado muy similar a donde Verónica había estado medio siglo atrás. Y comenzó a explicar, con paciencia y compasión ganadas a través de décadas de experiencia, que todo estaría bien, que el error que había cometido podía convertirse en inicio de algo extraordinario, que había camino adelante, incluso desde este punto de aparente desastre total. Porque eso era lo que los guardianes hacían realmente. No solo protegían la estabilidad del multiverso, aunque eso era importante. Protegían posibilidad misma, el derecho de cada realidad de existir y desarrollarse según su propia trayectoria única. Protegían capacidad del universo, o más precisamente los universos, de contener infinita diversidad de resultados, donde cada elección importaba, donde cada vida tenía significado único imposible de duplicar en cualquier otra línea temporal. Era trabajo que nunca terminaría. Siempre habría nuevas amenazas, nuevos descubrimientos peligrosos, nuevas inestabilidades emergiendo del caos cuántico fundamental que subyacía a toda realidad. Pero era trabajo que valía hacerse, día tras día, realidad tras realidad, protegiendo el milagro de existencia en todas sus infinitas variaciones. Y así, en laboratorio en una luna alrededor de un planeta en un sistema solar, que era simultáneamente idéntico y fundamentalmente diferente de donde había comenzado. Verónica Salazar comenzó una vez más la conversación que había escuchado hace tanto tiempo. Explicó sobre el multiverso, sobre los guardianes, sobre la elección que la joven científica ahora enfrentaba, y vio en los ojos de la mujer el mismo miedo que había sentido una vez, pero también la misma curiosidad, el mismo sentido de que tal vez, solo tal vez, este desastre aparente era realmente inicio de aventura más grande de lo que nunca había imaginado posible. El umbral entre realidades brillaba suavemente a su alrededor, recordatorio constante de que existencia era más vasta, más extraña y más maravillosa de lo que la mayoría de la gente podría nunca comprender. Y Verónica, guardiana del umbral cuántico, protectora de posibilidades infinitas, continuaba su trabajo eterno de asegurar que todas esas maravillas pudieran continuar existiendo, realidad tras realidad, elección tras elección, momento tras momento precioso en la sinfonía eterna de lo que podría ser. Los años siguientes vieron a Verónica entrenar a docenas de nuevos guardianes, cada uno trayendo perspectivas únicas a la red. Había físico teórico de una Tierra donde mecánica cuántica se había desarrollado de manera completamente diferente, proporcionando insights que revolucionaron comprensión de los guardianes sobre colapso de función de onda. Había artista de realidad donde conciencia humana había evolucionado con capacidad natural de percibir múltiples líneas temporales simultáneamente,
cuyas obras capturaban belleza del multiverso de formas que resonaban incluso con aquellos sin entrenamiento especial. Y había ingeniero de civilización que había desarrollado tecnología de viaje entre realidades de forma segura y controlada, proporcionando plantilla que otros mundos podían seguir. Tomás, en su trabajo cartográfico, hizo descubrimiento que cambió fundamentalmente comprensión de la estructura del multiverso. Identificó lo que llamaba puntos de convergencia narrativa, lugares en el espacio de posibilidades donde múltiples líneas temporales radicalmente diferentes inevitablemente conducían a resultados similares. Por ejemplo, descubrió que en virtualmente todas las realidades donde la humanidad sobrevivía lo suficiente para desarrollar viaje espacial, eventualmente alcanzaban punto donde tenían que elegir entre expansión agresiva o cooperación pacífica. Las especificidades de cómo llegaban a ese punto variaban enormemente, pero la elección misma parecía ser inevitable. Esta observación tenía implicaciones profundas. Sugería que a pesar de la aparente infinidad de posibilidades, había patrones subyacentes que constreñían qué podía ocurrir. No todo era igualmente probable. Algunas narrativas eran más naturales, más estables, más resistentes a perturbaciones. Los guardianes comenzaron a usar mapas de Tomás para identificar estos atractores narrativos y enfocar sus esfuerzos en proteger realidades que estaban en trayectorias hacia convergencias positivas. Silvia refinó sus métodos de entrenamiento basándose en décadas de experiencia. Desarrolló evaluaciones psicológicas que podían identificar con notable precisión qué individuos tendrían talento natural para trabajo de guardián. No se trataba de inteligencia o educación, aunque ambas ayudaban. Se trataba de cierta flexibilidad cognitiva, capacidad de mantener múltiples perspectivas contradictorias simultáneamente sin experimentar disonancia paralizante. También requería estabilidad emocional profunda, porque exposición constante a infinitas variaciones de eventos podía ser profundamente desestabilizante para aquellos sin fundación psicológica sólida. Francisco alcanzó nivel de maestría que pocos guardianes alguna vez lograban. Podía no solo percibir y navegar el multiverso, sino activamente moldear su estructura en formas sutiles pero significativas. En un caso notable, previno guerra que habría destruido civilización entera, al ajustar cuidadosamente probabilidades alrededor de serie de eventos diplomáticos clave. No forzó resultados específicos, eso habría sido violación de principios éticos de los guardianes, pero creó condiciones donde diálogo pacífico se volvió marginalmente más probable en momentos críticos. Fue suficiente. La guerra nunca ocurrió en la mayoría de las líneas temporales, y aquellas donde sí ocurrió fueron versiones menos devastadoras que lo que habría sido sin su intervención. Pero con maestría vino también comprensión más profunda de limitaciones inherentes a su trabajo. Francisco comenzó a ver que algunos colapsos eran inevitables, que no importaba cuánto los guardianes trabajaran para prevenir inestabilidades. La naturaleza fundamental del multiverso significaba que ciertas realidades estaban destinadas a terminar. Era verdad difícil de aceptar, especialmente cuando esas realidades contenían miles de millones de seres conscientes, cuyas vidas serían borradas. Luchó con depresión existencial durante años, cuestionando si su trabajo tenía significado real, si no podía salvar a todos. Verónica, ahora mentora senior, ayudó a Francisco a trabajar a través de esta crisis. Le recordó que el valor de su trabajo no estaba en lograr salvación perfecta, sino en maximizar posibilidades positivas dentro de restricciones de lo que era físicamente posible. Cada vida que ayudaban a preservar importaba. Cada realidad que estabilizaban contenía valor único. El hecho de que no podían salvar todo no hacía que sus esfuerzos fueran insignificantes. Los hacía más preciosos porque cada éxito representaba triunfo genuino sobre entropía y caos. Esta filosofía se convirtió en principio central del entrenamiento que Verónica proporcionaba. Enseñaba a nuevos guardianes a encontrar significado no en resultados perfectos, sino en esfuerzo honesto, en hacer lo mejor posible con información y recursos disponibles. Era enfoque más humano, más compasivo que el enfoque estrictamente utilitario que algunos guardianes veteranos favorecían. Y resonó especialmente con reclutas humanos que traían con ellos tradiciones culturales que enfatizaban valor de intentar
Incluso ante probabilidades imposibles, el equipo original de Ganímedes mantuvo conexiones cercanas a través de décadas. Se reunían regularmente, no solo para coordinar trabajo, sino para recordarse mutuamente de sus raíces compartidas. Habían comenzado como científicos ordinarios que habían cometido error extraordinario, y ese origen compartido mantenía sus egos bajo control. Nunca se permitieron olvidar que eran fundamentalmente humanos, que habían tropezado con poder que apenas comprendían, no seres superiores destinados a gobernar el multiverso. Esta humildad los distinguía de algunas otras facciones de guardianes que habían desarrollado complejos de superioridad. Había grupos, particularmente entre aquellos que habían sido guardianes durante milenios en tiempo subjetivo, que veían a seres ordinarios como casi infantiles, necesitando guía paternalista constante. Verónica y su equipo rechazaban esta perspectiva. Creían que cada individuo consciente tenía derecho fundamental a navegar su propia realidad, y que el rol de guardianes era prevenir colapso catastrófico, no dirigir cada aspecto de desarrollo civilizacional. Esta filosofía los puso ocasionalmente en conflicto con elementos más autoritarios de la red de guardianes. Hubo caso memorable donde Verónica tuvo que mediar disputa entre Francisco y Guardián Antiguo, que quería intervenir agresivamente en civilización, que estaba desarrollando armas de destrucción masiva. Francisco argumentaba por intervención mínima, confiando en que la civilización podría encontrar su propio camino hacia paz. El otro guardián insistía en que prevención era única respuesta ética, que esperar hasta que armas fueran usadas sería permitir tragedia innecesaria. Verónica facilitó debate que duró semanas en tiempo objetivo, explorando dimensiones éticas, prácticas y filosóficas de la cuestión. Eventualmente, mediaron compromiso. Monitorización cercana con puntos de decisión preestablecidos, donde intervención se volvería necesaria si ciertos umbrales de peligro fueran cruzados. No satisfizo completamente a ninguna parte, pero era solución que ambos podían aceptar. La civilización en cuestión eventualmente negoció desarme sin intervención externa, vindicando el enfoque de Francisco, pero también confirmando sabiduría de tener planes de contingencia listos. A medida que Verónica entraba en su 8ª década, comenzó a considerar su eventual sucesión. Había entrenado a tantos guardianes que varios estaban listos para asumir su rol como mentora senior. Pero también sintió tirón hacia exploración más profunda del multiverso. Había regiones que los guardianes apenas habían mapeado, realidades tan divergentes de la línea base humana que requerían formas completamente nuevas de pensamiento para navegar. Quería ver esos lugares, entender esas formas alternativas de existencia, antes de que fuera demasiado vieja para adaptarse a perspectivas tan radicalmente diferentes. Silvia la apoyó en esta decisión. Argumentó que mentores también necesitaban continuar creciendo, que estancarse en roles familiares eventualmente llevaría a complacencia. Organizó transición cuidadosa de responsabilidades de Verónica a 3 de sus estudiantes más capacitados, asegurando que su legado de entrenamiento compasivo continuaría. Y ayudó a planear expedición de Verónica, a lo que los guardianes llamaban las fronteras lejanas, regiones del multiverso donde las leyes físicas mismas eran tan diferentes que la experiencia humana ordinaria proporcionaba poco marco de referencia. Tomás, Francisco y otros miembros del equipo original organizaron ceremonia de despedida. No era adiós permanente. Verónica planeaba regresar eventualmente, pero reconocían que su expedición cambiaría a su amiga de formas que no podían predecir. Compartieron memorias de su jornada juntos, desde el pánico inicial del laboratorio sellado, hasta los triunfos y derrotas de décadas de servicio como guardianes. Había risas y lágrimas, reconocimiento de cuánto habían crecido desde aquellos primeros días aterradores. Las fronteras lejanas resultaron ser más alienígenas de lo que Verónica había imaginado. En algunas realidades, tiempo fluía en múltiples direcciones simultáneamente, haciendo que causa y efecto fueran conceptos casi sin sentido. En otras, conciencia no estaba localizada en individuos, sino distribuida a través de campos que se extendían por continentes enteros. Y en algunas, las distinciones entre materia, energía e información se colapsaban completamente,
creando formas de existencia que desafiaban cada categoría que Verónica había aprendido a usar. Pero también encontró belleza extraordinaria. Había ecosistemas que operaban en dimensiones que humanos normalmente no podían percibir, creando patrones de complejidad asombrosa. Había civilizaciones que habían resuelto problemas que atormentaban a la humanidad de formas que Verónica nunca habría considerado posibles. Y había formas de arte y expresión que la conmovieron profundamente a pesar de ser creadas por seres tan diferentes de ella, que comunicación directa era casi imposible. Durante su tiempo en las fronteras, Verónica desarrolló nuevas técnicas para bridging entre realidades radicalmente diferentes. Descubrió que incluso cuando las leyes físicas y formas de conciencia variaban dramáticamente, había ciertos principios metamatemáticos que eran universales. Estos principios podían servir como fundación para comunicación y cooperación entre realidades que de otra manera serían completamente inconmensurables. Su trabajo abrió posibilidades para expansión de la red de guardianes hacia regiones del multiverso que previamente habían sido consideradas inaccesibles. Después de lo que sentía como una vida entera de exploración, aunque fueron solo 5 años en tiempo objetivo de su realidad de origen, Verónica regresó a casa cambiada pero no perdida. Había mantenido su identidad fundamental mientras expandía enormemente su comprensión de qué era posible. Trajo consigo conocimiento que beneficiaría a la red de guardianes durante generaciones, pero también trajo apreciación renovada por lo precioso y único de su propia humanidad. Sus estudiantes la recibieron con celebración. Habían continuado su trabajo exitosamente en su ausencia, entrenando nueva cohorte de guardianes que estaban llevando la red hacia direcciones innovadoras, pero estaban ansiosos de aprender de experiencias de Verónica, incorporar los insights que había ganado en las fronteras lejanas en su comprensión en evolución del multiverso. Francisco, ahora reconocido como uno de los guardianes más hábiles de cualquier generación, había asumido rol de coordinación de operaciones complejas que requerían sincronización a través de múltiples líneas temporales. Su trabajo era crucial para prevenir cascadas de colapso donde inestabilidad en una realidad podía propagarse a través de conexiones cuánticas para amenazar docenas de otras. Había desarrollado protocolos de respuesta rápida que podían movilizar equipos de guardianes en minutos cuando crisis emergía. Tomás había expandido su cartografía más allá de simple mapeo topológico hacia lo que llamaba análisis narrativo. Podía predecir con precisión sorprendente qué tipos de eventos era probable que ocurrieran en regiones específicas del multiverso, basándose en patrones de historias previas. Era combinación de ciencia y arte, requiriendo tanto rigor matemático como intuición profunda sobre cómo narrativas se desarrollaban. Sus predicciones permitían a guardianes posicionarse preventivamente antes de que crisis completamente emergieran. Silvia había escrito texto definitivo sobre filosofía y práctica del guardianaje, sintetizando décadas de experiencia colectiva en guía que sería usada por generaciones venideras. El libro, titulado simplemente Guardianes del Umbral, exploraba no solo técnicas prácticas, sino también cuestiones éticas profundas que el rol planteaba. ¿Cuándo era apropiado intervenir versus permitir que eventos siguieran su curso natural? ¿Cómo equilibraban guardianes su obligación de proteger estabilidad con respeto por autonomía de seres en realidades que monitorizaban? Eran preguntas sin respuestas perfectas, pero Silvia proporcionaba marcos para pensar a través de ellas cuidadosamente. El equipo original, ahora todos en sus años crepusculares en términos de edades biológicas de sus cuerpos de origen, aunque habían vivido vida entera en tiempo subjetivo a través del multiverso, comenzó a contemplar legados finales. Habían entrenado cientos de nuevos guardianes, estabilizado miles de realidades, prevenido incontables desastres. Pero sabían que su trabajo estaba lejos de completo. El multiverso era infinito en su complejidad. Siempre habría nuevos desafíos, nuevas amenazas, nuevas oportunidades para crecimiento y protección. Verónica propuso proyecto final: crear archivo viviente de conocimiento de guardianes que pudiera ser accesible a través de todas las realidades que la red tocaba. No solo base de datos estática, sino repositorio dinámico que crecía y evolucionaba a medida que nuevos guardianes contribuían sus experiencias y insights.
Sería recurso para generaciones futuras, pero también monumento a todos aquellos que habían servido antes. Forma de asegurar que sus sacrificios y aprendizajes no fueran olvidados. El proyecto tomó años de esfuerzo colaborativo, involucrando a cientos de guardianes de docenas de realidades diferentes. Cuando fue completado, el archivo era obra maestra de ingeniería multiversal, estructura de información que existía simultáneamente en múltiples realidades, accesible desde cualquier punto de la red. Contenía no solo conocimiento técnico, sino también historias personales, reflexiones filosóficas y arte creado por guardianes a través de eones de servicio. En ceremonia dedicando el archivo, Verónica habló sobre el viaje que habían tomado desde ese primer momento aterrador en laboratorio sellado de Ganímedes. Reflexionó sobre cómo error accidental se había transformado en vidas de propósito y significado. Cómo su miedo inicial había dado paso a asombro y dedicación. Agradeció a sus compañeros de equipo originales por caminar junto a ella en este camino imposible, y a todos los guardianes que habían aceptado misión de proteger infinita diversidad de posibilidad. Sus palabras finales resonaron a través del multiverso, amplificadas por la estructura misma del archivo que habían creado. Somos guardianes no porque seamos perfectos o todopoderosos, sino porque elegimos estar presentes en los umbrales donde decisiones importan. Protegemos no imponiendo nuestra voluntad, sino asegurando que otros tengan libertad de hacer sus propias elecciones. Nuestro trabajo nunca termina, pero en esa perpetuidad encontramos propósito. Porque mientras existan posibilidades, mientras existan futuros que pueden salvarse, umbrales que pueden cruzarse, realidades que merecen oportunidad de florecer, habrá necesidad de guardianes. Y estaremos aquí vigilando, protegiendo, sirviendo las infinitas versiones de lo que podría ser. Años después, cuando Verónica finalmente eligió trascender su forma física, distribuyendo su conciencia a través del multiverso en forma que algunos guardianes veteranos eventualmente hacían, dejó legado que continuaría influenciando la red durante milenios. Sus estudiantes llevaban su filosofía de compasión y humildad. Su trabajo en las fronteras lejanas había expandido el alcance de los guardianes hacia nuevos territorios de posibilidad, y el archivo que había ayudado a crear aseguraba que su sabiduría, y la de incontables otros, permanecería accesible a todas las generaciones futuras de guardianes. El laboratorio original en Ganímedes, donde había comenzado todo, fue preservado como sitio histórico. Nuevos reclutas visitaban como parte de su entrenamiento, caminando los mismos pisos donde Verónica y su equipo habían enfrentado primera vez el multiverso. Era recordatorio de que incluso los más grandes guardianes habían comenzado como personas ordinarias, enfrentando circunstancias extraordinarias. El error, el pánico, la confusión que había llenado ese lugar una vez, se había transformado en inicio de tradición, que ahora protegía la estabilidad de infinitas realidades. Y en algún lugar entre todos los mundos posibles, en los umbrales cuánticos donde realidad se doblaba y bifurcaba, el trabajo continuaba. Nuevos guardianes enfrentaban nuevos desafíos. Viejos guardianes compartían sabiduría ganada a través de incontables intervenciones. Y el multiverso mismo continuaba su expansión eterna, creando nuevas posibilidades con cada momento que pasaba, cada decisión que se tomaba, cada función de onda que colapsaba en actualidad. Verónica, ahora distribuida a través de múltiples realidades, observaba todo con satisfacción profunda. Su error juvenil se había convertido en fundación de protección que se extendía a través de infinito. Y en ese infinito, cada vida salvada, cada realidad estabilizada, cada posibilidad preservada era testimonio de verdad que había aprendido hace tanto tiempo en ese laboratorio sellado, que incluso los errores más catastróficos podían transformarse en inicio de algo extraordinario, que propósito podía encontrarse en lugares más inesperados, y que mientras hubiera elección, mientras hubiera posibilidad, siempre habría esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.